Muy buenas tardes, arrancamos el programa de hoy Rolling Stocks con la mirada puesta un día más en Davos, por supuesto, en todos los mensajes que estamos escuchando a lo largo de la mañana. Por cierto, enseguida tendremos una cita con Pedro Sánchez, pero quienes ya han estado hablando han sido, por ejemplo, Larry Fink, el CEO de BlackRock, también ha estado hablando Robert Habeck, el ministro de Economía alemán, y también Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Muchos mensajes y muchos de ellos ahora mismo están circulando o están rondando sobre temáticas que ya teníamos en cuenta, pero que están cobrando un protagonismo superior en Davos. La desglobalización, ese proceso hacia el que nos vamos acercando poco a poco y que tanto preocupa a las élites que ocupan el Foro Económico Mundial estos días. Pero de la desglobalización, aunque hablaremos largo y tendido, también tenemos que hablar de un aspecto que incrementa el riesgo de esa desglobalización, como son las guerras comerciales. Y atención, porque también tenemos que mencionar de nuevo otro palabra interesante en medio del contexto internacional, que es la desdolarización. En este caso, la desdolarización que sigue en la que sigue avanzando Rusia, que cada vez estamos viendo cómo incrementa su apuesta por el yuan. Bien, tenemos ya en pantalla cuáles son las claves que vigilamos en el día de hoy. 5 puntos importantes. El primero de ellos, como decimos, cómo Rusia está subiendo su apuesta por el yuan y cómo poco a poco va avanzando hacia esa desdolarización. Este es un tema que no se está abordando ahora mismo en Davos, o al menos no a lo largo del día de hoy, pero que queremos rescatar porque no queremos que entre el humo de Davos se pierda esta cuestión. Pero algunos puntos, eso sí, van a rondar en torno a las conversaciones que están ocupando el centro del Foro Económico Mundial. La primera de ellas, ¿cuáles son ahora mismo las esperanzas y los temores para la élite? China se está posicionando como el rayo de esperanza actual en medio de los temores por desaceleración, recesión, impacto de la crisis del coste de vida en el resto de las economías del mundo. Enseguida vamos a ahondar porque los últimos datos que nos llegan de China, las previsiones respecto a 2023, empiezan a ser bastante optimistas. Fin de la globalización y, como decimos, guerra comercial son dos de los aspectos que se están abordando ahora mismo como las principales pesadillas de la élite política, empresarial y académica de Davos. Un giro optimista, de todas formas, que estamos viendo. Les hablábamos la semana pasada de cuáles eran los riesgos globales que dibuja la élite del Foro Económico Mundial, cuáles son los riesgos globales de una encuesta que se extrae, que se realiza todos los años y que marca un poco las pautas de cuál es la sensación, el sentimiento general antes de que se realice, que se celebre el Foro Económico Mundial. Entre esos riesgos globales veíamos un pesimismo significativo, pero si esto ocurría, si ese pesimismo se estaba dando antes de que arrancase Davos, está ocurriendo todo lo contrario ahora que ya hemos empezado a escuchar a los líderes políticos, empresariales, académicos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque estamos viendo ahora mismo cómo se le está dando una vuelta al mensaje. ¿A qué se debe este optimismo que estamos viendo en Davos en estos momentos, con mensajes de que Estados Unidos y Europa podrían esquivar la recesión tan temida para este 2023? Y último punto, ¿va a conseguir España esa inflación objetivo que persigue el Banco Central Europeo? Últimos análisis indican que sí, que nosotros podríamos conseguir ese objetivo del 2%. No estamos hablando del conjunto de Europa, que es lo que está esperando como objetivo claro el Banco Central Europeo, pero ojo, porque España podría llevar la avanzadilla en ese aspecto. Estamos viendo cómo se posicionan ahora las quinielas de inflación en distintos países de la Unión Europea. No solo hablamos de España, también hablamos de Alemania. Hoy Robert Habeck dice que espera que Alemania se sitúe por debajo del 5% de inflación a finales de este 2023. Como decimos, estas son las principales claves que vigilamos en el día de hoy. Pero antes de ir con todos estos temas de Davos, hay un tema que no nos debe pasar desapercibido entre todo este humo político, sobre todo. Deben recordar lo que les indicábamos hace muy poco. Les dijimos que Rusia está cambiando rápidamente el dólar estadounidense por el yuan chino. Bien, pues tenemos un nuevo movimiento que corrobora esta
tendencia que ya estaba patente de por sí. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas? El Banco Central de Rusia ha lanzado un instrumento de intercambio de divisas para el yuan. Es algo muy significativo porque estamos viendo cómo el volumen de transacciones entre el rublo y el yuan continúa creciendo. Es un nuevo instrumento que está diseñado para limitar la volatilidad de las tasas del mercado monetario en caso de que se produzcan desequilibrios temporales, y el volumen máximo diario se establecerá en 10.000 millones de yuanes, que serían algo más de 1.400 millones de dólares, muy cerca de los 1.500. Como decíamos, Rusia lleva años intentando disminuir su dependencia del dólar, avanza hacia esa desdolarización, y esto supone un nuevo paso hacia adelante. Rusia ha abandonado en gran medida el dólar estadounidense y también el euro, otras divisas como la libra, y a cambio lo que planea de cara sobre todo a estos próximos meses es comprar yuanes chinos en el mercado de divisas. Anunciaba recientemente que comenzaría a comprar yuanes chinos para el fondo de riqueza, y en menos de un año, tenemos que recordarles, el yuan ha reemplazado al dólar como moneda extranjera más buscada en Moscú. Los volúmenes de negociación diarios de yuanes a rublos en la bolsa de Moscú han llegado a superar algunos días los intercambios de dólares a rublos, una tendencia que es muy posible que aumente este 2023. El dólar estadounidense sigue siendo el claro líder, no le vamos a quitar ni restar un ápice de importancia ni de peso. Tenemos que tener en cuenta que participa en alrededor del 80% del comercio mundial, representa en torno al 60% de las reservas extranjeras oficiales, son los últimos datos de la Reserva Federal, pero es importante señalar que a pesar de la fortaleza que sigue en el dólar, las tensiones geopolíticas recientes han empujado a Rusia, a China, a Irán y a una lista cada vez mayor de países hacia esa desdolarización. Estamos hablando sobre todo de países que no tienen tanto en común con Estados Unidos como las características que los unen a todos ellos. Y si no van hacia la desdolarización, al menos lo que sí están intentando es diversificar cada vez más sus reservas de divisas. De hecho, hace ya casi un año, en marzo de 2022, el Fondo Monetario Internacional ya advertía sobre una erosión del dominio del dólar y de un aumento en el uso del yuan chino en las reservas de los bancos mundiales. De todos los activos amigables, el ministro de Finanzas ruso dice que el yuan es la moneda más apropiada para las reservas del país. Así que seguimos viendo una unión cada vez más fuerte entre Rusia y China, y en este caso en el plano monetario. Y esto es muy importante porque no tenemos que perder el foco de esta cuestión que, aunque no se esté abordando en estos momentos de forma directa en Davos, sin duda alguna también es uno de los asuntos que están vigilando quienes hablan en estos momentos en el Foro Económico Mundial. Mientras tanto, como decimos, tenemos que seguir con China. ¿Por qué? Pues porque hemos conocido algunos datos importantes, también perspectivas en el transcurso de las últimas horas que nos hacen mirar todavía con mayor fuerza el devenir del gigante asiático. Y eso mismo están haciendo también en Davos, que consideran ya de una forma mucho más notoria a China como ese rayo de esperanza para un comercio mundial que, si bien no se está tambaleando, no podríamos tampoco usar esa definición, sí preocupa bastante que se pueda tambalear en un futuro, sobre todo, como decimos, en medio de esos temores por una guerra comercial. Y ojo, cuando hablamos de guerra comercial no solo nos referimos a una guerra comercial entre China y Estados Unidos, también podría producirse entre Estados Unidos y Europa. Recordemos las tensiones por la ley de reducción de la inflación. Así que, como decimos, en medio de todas estas preocupaciones que rondan en Davos, China está arrojando ese rayo de esperanza en el crecimiento global. Ha hablado esta mañana su viceprimer ministro, Liu He, que, recordemos, se reúne mañana con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, con Janet Yellen. Veremos a ver también qué es lo que podemos desgranar de esas conversaciones, qué es lo que trasciende, qué es lo que llegamos a conocer, que no será realmente ni un 1% de esos mensajes, de esas discusiones. Bueno, Liu He asegura que la situación COVID ya es estable en el gigante asiático después de ese cambio de política, de dejar atrás la política cero COVID. Dice que el consumo, el turismo, la hostelería ahora mismo están volviendo a unos niveles normales, prepandemia, y asegura que China va a estimular el consumo este 2023 y que va a apoyar el crecimiento de la economía privada y la reforma de las empresas estatales.
Podemos decir que la reapertura de China es el evento principal de 2023 para las perspectivas globales. Los bloqueos de los últimos 3 años han creado una demanda acumulada a nivel nacional, así que se espera un mayor consumo interno y, por supuesto, también una recuperación en el sector manufacturero. Todo esto se traduce en muy buenas noticias para el crecimiento global. Vamos a ver a continuación un gráfico, un mapa en el que podemos ver China y, sobre todo, por distintas capitales, por distintas provincias, cómo se espera ahora mismo que se produzca esa evolución del crecimiento. Vemos bastantes provincias, entre un 6 y un 8% de subida para este 2023. Sobre todo predomina, como vemos, entre el 6 y el 7,5%, es lo que ocupa gran parte de la evolución. Y los economistas de Goldman Sachs ahora mismo están de acuerdo en toda esta premisa. Dicen que el consumo de China va a crecer en torno a un 7% interanual en 2023. Es decir, que más o menos toda la media de las provincias que estamos viendo en el mapa pues nos llevaría a un crecimiento del PIB que ahora mismo se espera en torno al 4%, impulsado por ese aumento del consumo que se espera que se mueva en torno al 7%. Dice también la firma que espera que la tasa de desempleo disminuya, que los ingresos promedio mejoren este año y esto va a contribuir a ese repunte del consumo esperado del 7%. Este crecimiento más fuerte en China va a impulsar la producción en la zona del euro, en torno a un 0,2%, pero los efectos son mayores sobre todo para Alemania e Italia y no tanto para Francia y España. En el caso de Alemania está claro, el mercado chino es de suma importancia para muchas empresas alemanas, miramos sobre todo también al sector del automóvil y todas esas empresas esperan en estos momentos un crecimiento en la mayoría de las industrias, especialmente en todo lo que tenga que ver con la descarbonización, la movilidad eléctrica y tenemos, como decimos, la automoción y también la conducción conectada. Así que esta es la mayor exposición, las categorías en las que Alemania tiene una mayor exposición en el gigante asiático. Así que la recuperación de China es muy importante, como decimos, no solo para las empresas alemanas, sino para las empresas a escala internacional y para la economía mundial en todo su conjunto. Con Estados Unidos y Europa que están afrontando el impacto de la crisis del coste de vida, recordemos, la crisis del coste de vida es el mayor riesgo a ojos del Foro Económico Mundial. En este informe de riesgos globales hablaban sobre todo de este impacto de la crisis del coste de vida, de cómo el aumento de la inflación ha mermado la capacidad de gasto y también ha mermado el nivel de vida a escala internacional. Vemos que Estados Unidos y Europa están afrontando todos esos impactos y que también siguen digiriendo, como es lógico, los movimientos de los bancos centrales para controlar la inflación y cómo le vaya a China, pues mientras se está descongelando de estos años de restricciones, va a ser crucial para estas regiones. El crecimiento del PIB el año pasado, del 3% para China, fue el segundo ritmo más lento desde la década de los 70, pero los datos del cuarto trimestre de 2022 y del mes de diciembre aislada han sido mucho mejores de lo esperado. De hecho, estamos viendo cómo se sitúan ahora mismo los análisis de muchas firmas. Credit Suisse, por ejemplo, ha sido una de las últimas que se ha pronunciado y espera que China crezca un 4,5% este año. Recuerden el mapa en el que estábamos viendo más o menos que se esperaba en torno al 4%, es la media que se establece, como decimos, de crecimiento para el PIB. Pues Credit Suisse va un poquito más allá, dice que un 4,5%, pero el presidente de Credit Suisse dice que no le extrañaría que superase las expectativas. Como decíamos, incluso podríamos ver una media de en torno al 6% según estábamos viendo en los últimos datos. Pero en general se espera que los datos mejoren gracias a dejar atrás la política cero COVID, aunque China todavía afronta un entorno complicado con algunos lastres. Y uno de esos lastres es el gran reto demográfico que tiene por delante. Uno de los últimos datos que hemos conocido además en el día de hoy revelan cuál es la situación demográfica en la que se está moviendo China, después de conocer que la población, insistimos, cae en 2022 por primera vez en los últimos 60 años, desde la gran hambruna de 1961. La segunda economía del mundo ha cerrado el año con algo más de 1.400 millones de habitantes. Son 850.000 menos
que en 2021. En total nacieron 9,5 millones de bebés, frente a los 10,6 del año anterior. Es el nivel más bajo desde al menos 1950. Y esto es a pesar de los esfuerzos que ha estado haciendo el gobierno para animar, alentar a las familias a que tengan más hijos, que dejen atrás las décadas de política de hijo único en China, que ha acabado por derivar en una población envejecida. El gobierno está dejando atrás por completo esa política de un único hijo que habíamos conocido en décadas anteriores. Lo que quieren es que ahora se renueve o se rejuvenezca la población. Sin embargo, pues vemos cómo cada vez se está posponiendo más el momento de tener hijos, es decir, que China está teniendo una tendencia demográfica muy similar a la que vemos en otras potencias económicas del mundo. Europa quizás es uno de los máximos extremos, pero lo estamos viendo, como China también está sumida en esta tendencia. Una tendencia a la baja que podría haber llegado para quedarse durante los próximos años, según dicen los expertos. Es lo que esperan las autoridades, aunque el jefe de la Oficina Nacional de Estadísticas, que hoy proporcionaba estos datos, dice que no es algo por lo que preocuparse demasiado, porque confía en la situación de la mano de obra del país, que sigue siendo mayor que la demanda. La pregunta es por cuánto tiempo esto se va a mantener o hasta qué punto se va a mantener de una forma que no nos lleve a una urgencia en China para, como decimos, que se rejuvenezca la población. Veremos durante cuánto tiempo se mantiene esta tendencia y sobre todo si consigue revertirla a lo largo de las próximas décadas, porque de un año para otro es muy difícil intentar adelantarse a estas situaciones. Pero mientras tanto, como decimos, en Davos hay otros temas que preocupan. Si China está suponiendo una especie de rayo de esperanza en medio de los mensajes que conocemos, tenemos que hablar de cómo el fin de la globalización está cada vez más en la mente de todos los allí presentes, los presentes en Davos. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, la carrera por los subsidios, recordemos la ley de reducción de la inflación, están alimentando la fragmentación global. Fragmentación, que es el tema central de este Foro Económico Mundial. El ministro de Economía alemán, Robert Habeck, ha hablado directamente de guerras comerciales. Enseguida, además, le resumimos también cuáles han sido sus últimos mensajes. Pero bueno, en general ha dicho que hay un riesgo muy alto de que haya conflictos comerciales adicionales entre países por ese creciente proteccionismo ante la inseguridad global. Ha llegado a decir que se ha visto como algunos países han escogido o el aislamiento o la confrontación. Y ha puesto el ejemplo de China. Según Habeck, China ha perseguido políticas muy agresivas en los últimos años. Dice que si otros países europeos o americanos hicieran lo mismo, no seríamos capaces de resolver los problemas mundiales. Bueno, duras palabras las que ha tenido Robert Habeck hacia China. Entendemos que China podría contestar de vuelta y decir que entonces qué es lo que está haciendo Estados Unidos ahora respecto a la merma de la capacidad de acceso a la alta tecnología que está teniendo hacia el gigante asiático. Bueno, atención, porque China podría tener una respuesta contundente hacia Robert Habeck, pero estamos viendo más o menos esa dualidad de los mensajes, algunos apuntando hacia China, China sacando balones fuera, apuntando sobre todo hacia Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos se lleva muchos balones porque Europa también se los está lanzando en gran parte. ¿Qué es lo que ha dicho también Robert Habeck en las últimas horas que nos llama mucho la atención? Por supuesto, ha hablado también de energía. Dice que Europa está pagando el precio de por la dependencia alemana del gas ruso, que es una obligación la de Alemania de contribuir a la distribución de la riqueza europea, y se ha mostrado bastante optimista respecto a la crisis energética. Dice que se está consiguiendo superar esta crisis. Lo ha dicho, hemos logrado superar esta crisis, pero luego ha reculado porque se ha dado cuenta de que estaba siendo demasiado optimista y ha dicho, bueno, no es que esté superada del todo, pero la estamos manejando muy bien. Dice que a mediados de enero ya se ha reducido un 90% la dependencia y que se ha logrado construir terminales de forma muy rápida. Es decir, ha elogiado la capacidad de respuesta alemana y europea. Dice que ahora mismo la situación es muy estable, que el precio del gas está en 55 euros, que es inesperado y que esto da esperanzas a la hora de manejar y reducir la recesión que se cierne sobre Europa y sobre todo sobre Alemania. Y atención, porque también ha hablado de la necesidad de tener una política fiscal común en Europa, pero incluso ha ido más allá y ha dicho que un día u otro Europa va a necesitar una república federal.
Atención, porque estos mensajes son bastante interesantes y desde luego van a merecer mucho la pena su análisis. Pedro Sánchez también ha hablado en el marco del foro de Davos. Como decimos, a partir de las 4 de la tarde, hora central europea, va a dar su discurso, pero ha hablado un poco entre bambalinas, podríamos decir. Ha dado algunas declaraciones a medios de comunicación y también ha hablado sobre la posibilidad de una guerra comercial, de la importancia de que Europa y Estados Unidos eviten a toda costa un enfrentamiento comercial. Sobre todo, lo que podría llevarnos ahora mismo a ese tipo de conflicto es la ley de reducción de inflación de Estados Unidos, que otorga subvenciones a sus propias empresas y que pone en una tesitura muy complicada las empresas europeas que están presentes en Estados Unidos. Y mientras, Ursula von der Leyen, en ese marco de la ley de reducción de inflación, ha anunciado la estrategia europea para combatirla. La presidenta de la Comisión ha dicho que la respuesta a la ley que tanto ha enfadado a Europa se va a llamar Ley de Industria Net Zero, que establecerá una serie de objetivos de tecnología limpia para 2023. El objetivo, dice, va a ser centrar la inversión en proyectos estratégicos a lo largo de toda la cadena de suministro, y dice que especialmente se va a ver cómo simplificar y acelerar los permisos para nuevos sitios de producción de tecnología limpia. Además, dice que preparará un fondo de soberanía europeo como parte de la revisión intermedia del presupuesto a largo plazo de la Unión Europea, que se sumará a las exenciones de impuestos para la industria verde y reglas de ayuda estatal más reducidas para tecnología limpia. Ursula von der Leyen, que lo decía con estas palabras. Hemos de ser competitivos con las ofertas e incentivos actualmente disponibles fuera de la Unión Europea. Por eso propondremos adaptar temporalmente nuestras normas sobre ayudas a los estados para acelerar y simplificar las cosas. Los cálculos serán más fáciles, los procedimientos más sencillos, las aprobaciones se acelerarán. Por ejemplo, ofreceremos modelos simples de desgravación fiscal y daremos apoyo específico a las instalaciones de producción dentro de las cadenas de valor de tecnologías limpias para contrarrestar los riesgos de reubicación, relocalización relacionados con las subvenciones fuera de la Unión Europea. Pero también sabemos que las ayudas estatales serán solo una solución limitada que pocos Estados miembros podrán utilizar. Si queremos evitar un efecto de fragmentación del mercado único y apoyar la transición a tecnologías limpias en toda la Unión, hemos también de acrecentar la financiación de la Unión Europea. Bueno, pues estas eran las palabras de Ursula von der Leyen. Como decimos, Europa está avanzando para plantarle cara a Estados Unidos respecto a la ley de reducción de la inflación, sacando su propio instrumento para fortalecerse y no tener, como decimos, ese impacto negativo por parte de las subvenciones estadounidenses de la administración Biden. Pero hay una clave muy importante, como decimos, ya estamos avanzando en las últimas claves del día que tenemos que vigilar a lo largo de hoy, porque estamos viendo un giro en algunos mensajes. Como decíamos, estamos viendo que se empiezan a adoptar algunos mensajes bastante optimistas, China como un rayo de esperanza para el comercio mundial y, en términos generales, los expertos confían también en que Estados Unidos y Europa esquiven las posibles recesiones o que salgan de ellas relativamente ilesas. Hay ahorros acumulados, hay demanda acumulada, nos lo dice, por ejemplo, el grupo de expertos de S&P. Entrar en una posible recesión cuando los consumidores tienen balances bastante sólidos, desde luego, nos da mayor tranquilidad. Pero vamos a ver hasta qué punto es así. Credit Suisse confía en que Estados Unidos evite una recesión. El director ejecutivo de S&P Global espera que haya una desaceleración y una ligera recesión en la Unión Europea, en Reino Unido y en Estados Unidos. Aunque pronostica, eso sí, un crecimiento neto a nivel mundial para este 2023. El ministro de Economía alemán, Robert Habeck, ya le hemos estado mencionando, hablaba hoy también en términos de recesión y en términos de inflación. Espera que Alemania, si afronta una recesión, que todavía no lo da por hecho, esta recesión sea muy corta y muy poco profunda. En este gráfico que ven a continuación en pantalla estamos viendo cuál es el cómputo global de las subidas de tipos de interés que se han estado haciendo progresivamente. Bueno, vemos ese pico absoluto en 2022 y cuál
cuál ha sido la tendencia, ¿no?, en estos últimos años, retrocediendo hasta aproximadamente 2013. Bueno, vemos ese pico, cómo se han ido acercando todos a ese 5%. Desde luego la situación en Europa, de todas formas, es mucho más desafiante, nos lo están diciendo la mayor parte de expertos, debido a la cuestión energética, aunque el gobernador del Banco Central portugués, hablamos de Mário Centeno, ve con cierto optimismo las perspectivas para Europa. Insiste en que la economía ha estado sorprendiendo trimestre tras trimestre y cita el caso alemán con una primera lectura de la producción que sugiere que el motor de la locomotora europea está evitando una recesión. Insiste Centeno en que lo más probable es que el cuarto trimestre en Europa siga siendo positivo y que tal vez nos sorprendamos en la primera mitad de este año. Centeno además aprecia una fuente de resiliencia en el mercado laboral europeo. Dice que es el mayor pilar de nuestra economía en estos momentos y nos llama poderosamente la atención, como decimos, este nuevo coro de optimismo que tanto contrasta con el pesimismo inicial que se desprende de las encuestas que se elaboraban justo antes de que arrancase la reunión del Foro Económico Mundial apenas la semana pasada. Y último punto, como decimos, tenemos que seguir hablando de inflación y, por supuesto, de las perspectivas que se están barajando ahora mismo respecto a la evolución de esta crisis del coste de vida. ¿Cuándo nos empezará a dar un respiro a la inflación? Bueno, en el caso de España hay un último informe que dice que podríamos ver una inflación del 2% o incluso por debajo este año. Así que vamos a decir que comenzamos ya en Negocios Televisión nuestra quiniela particular de la inflación. En Europa esperamos que la inflación siga disminuyendo progresivamente. Las esperanzas, aunque no son sólidas, es que podamos llegar en esos descensos al objetivo del 2% que marca el Banco Central Europeo. Sin embargo, tenemos que insistir mucho en esto. En Europa no hay grandes convicciones de que esto suceda este 2023 y todos los expertos que hemos ido consultando a lo largo de los últimos días, semanas de Negocios Televisión, para adelantarnos un poco a cuáles son los principales pronósticos de este año, nos insisten en lo mismo. Sí, esperamos que la inflación siga descendiendo, pero no podemos confirmar que veamos este año una inflación del 2% en el conjunto de Europa. Pero atención a España, porque como decimos, hay un último informe que indica que nosotros sí podríamos conseguir ese objetivo. Desde la firma Capital Economics, su economista jefe asegura que es posible ver el 2%. Usa sobre todo como argumento la caída de los precios españoles del gas, de la electricidad, que puede hacer que nuestra inflación energética se desplome y que la inflación general se sitúe por debajo del 2%. Es decir, que tanto nuestra inflación general como la subyacente serán probablemente más bajas en España que en el conjunto de la eurozona. Pero como decimos, el principal motivo es esa caída en la inflación energética. Si los precios al por menor de la electricidad, del gas y los combustibles se mantienen en su nivel de diciembre, la inflación energética se volverá todavía más negativa para marzo y esto por sí solo arrastraría la inflación a la baja en 2,7 puntos porcentuales. Es lo que nos está diciendo este análisis. La conclusión, según el experto, es que es muy posible que España experimente una caída de la inflación mucho más pronunciada que la mayoría de las demás economías de la eurozona. Capital Economics espera que la tasa general caiga por debajo del 2% a mediados de año antes de recuperarse y considera que la inflación media va a ser del 3% este año, 2 puntos porcentuales precisamente por debajo de la previsión del consenso que gira en torno al 5%. Y como decíamos, si miramos a la locomotora europea, el ministro alemán Robert Habeck espera que la inflación en Alemania se sitúe por debajo del 5% para finales de 2023. Así que, como decimos, vamos recogiendo poco a poco todas estas previsiones para empezar a construir un marco respecto a cómo van a ir avanzando las distintas economías de la zona euro, cómo van a ir luchando frente a esta crisis del coste de vida y sobre todo cuál es la evolución esperada para la inflación, hasta qué punto nos va a dar cierta tregua o 2023 va a empezar a ser el año en el que vamos a empezar a respirar otra vez tranquilos después de un 2022 tan marcado por este ascenso en los precios. Estas son, como decimos, las claves que vigilamos en el día de hoy en Rolling Stocks.